yo les haría una pregunta, hermanos. ¿Encuentran alguna relación entre Nicodemo y Juan el Bautista? ¿Alguien me puede decir si ve alguna relación? Lo que se les ocurra, lo que crean, lo que cada quien considere que pueda haber, qué relación puede tener estos dos personajes, Nicodemo y Juan el Bautista. Nicodemo, bueno, nada más recordarles que es aquel varón con quien Jesús tuvo la conversación y de la cual, pues entre otras cosas, surgió el versículo Juan 3:16. Así que con eso yo creo que nos ayuda más a ubicar quién es Nicodemo. Y Juan el Bautista, pues también sabemos que es una persona importante, que él fue el anunciador de la llegada del ministerio del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué relación pudieran tener estos dos varones entre sí? ¿Alguien me puede comentar lo que piense? Sí, Tita, ¿tú Juan, tienes algo? Sí. Sí, pues adelante, Tita. yo no encuentro, de momento, que lo comentas de si hay alguna relación, no la encuentro, porque Juan el Bautista, pues muy diferente su vida. Juan el Bautista viene de sus padres sacerdote, ¿verdad? Y Juan el Bautista solamente fue una voz. Nicodemo, para mí solo tenía, pues, quería confirmar personalmente con el Señor Jesús sus señales. Por lo pronto no encuentro alguna, pero tú dime. Bueno, José Luis. El renacer, ¿Sí? el sentido del Sí, renacimiento. ¿cómo no? ¿Se perdido? Sí. ¿Saben ¿Juan? si en algún momento, en alguno de los evangelios se llega a narrar algún encuentro entre estos dos varones? Que hayan tenido alguna conversación, algún evento en el que hayan estado juntos. Al final, después de la muerte del Señor Jesucristo. Posiblemente ahí tuvieron alguna coincidencia, aunque vamos a ver la reserva de eso. Digo, yo creo que así, de lejecitos, ¿no? De lejecitos uno del otro. Bueno, pero hay que considerar aquí, hermana, que para entonces ya había muerto Juan el Bautista. No confundir con Juan el evangelista, ¿no? Sí, O sea, tienes razón, me estoy confundiendo, sí, con Juan. Sí, exactamente. O sea, al final seguramente hubo un encuentro ahí entre toda la multitud y la gente que estaba cerca del Señor, pero estamos hablando de que se ha leído el capítulo 3 de Juan, pero digamos que la persona Nicodemo inspirada estuvo al para final escribir este durante libro la es muerte. Juan, pero Juan el discípulo de Jesús, ¿no? Y Juan el Bautista, pues es el predecesor de él. Ajá. Juan de Dios. Entonces, él ya había muerto, ya no puede haber un encuentro al final de la vida del Señor aquí en el mundo. Sí, tienes razón, Juan de Dios. ¿Lo Entonces, bautizó es Juan de difícil, Dios? ¿no? ¿Perdón? ¿Lo bautizó? Bueno, o sea, Juan a Jesús, pero No no tenemos, No se dice. no sabemos, no creemos que pueda haber habido un bautismo de Nicodemo, ¿eh? No, al menos la Biblia no lo registra así. O sea, es como que realmente hubieran sido vidas completamente diferentes cada una de ellas, ¿no? Pero vamos a tratar de analizar un poquito más. Incluso Sí. yo veo el contraste. Juan el Bautista estuvo al inicio del ministerio de Jesús, sí, y Nicodemo estuvo al final cuando entregaron su cuerpo. Bueno, mencionaste una palabra muy importante, contraste. A veces la relación que encontramos en las personas tiene que ver con el contraste. O sea, la relación puede ser la diferencia, ¿no? La diferencia que tengan o lo opuesto que pudieran parecer, ¿no? Bueno, uno de estos dos varones vivió una circunstancia en la cual estaba él en un evento y alguien formuló esta pregunta. ¿La ven en la pantalla? Sí. Una pregunta que dice, ¿acaso ha creído, refiriéndose al Señor Jesucristo, acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Alguien preguntó esto.
Esto también Los está en Juan, lo van a sacerdotes. encontrar en sus lecturas más adelante, perdón. ¿Saben quién escuchó esta pregunta? No. ¿Si fue Juan o fue Nicodemo? Supongo que fue Nicodemo, pero no Pues lo tengo. vamos a ver, no lo busquen de momento, Juan. hermanos, no lo busquen, no busquen no utilicen su concordancia, por favor, Ujú. porque quiero que lo vayamos razonando y lo vayamos viendo, pero quedémonos con esta pregunta, porque la persona que la escuchó estaba en un evento donde muy probablemente su reacción hubiese sido esta. Miren, esta persona estaba en ese evento donde se formuló esta pregunta y en su interior probablemente tuvo que ahogar la respuesta. La persona sabía la respuesta y se tuvo que quedar callada. ¿Sí? Esta persona que sabía la respuesta, sobre todo cuando dijeron fariseos, cuando alguien dijo, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La persona que escuchó esta palabra tal vez se quedó con ganas de gritar, sí, sí, yo soy uno de ellos, que sí le ha reconocido, que sí ha creído en él, pero se tuvo que quedar callado. Les pido por favor, hermanos, a alguien que nos ayude con buscar ahí en Juan, en el capítulo 7, versículos 47 al 52. Alguien que nos haga favor de dar lectura a esta porción. ¿47 al 52? Sí, del capítulo 7 de Juan. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. ¿Ustedes se pueden imaginar la tensión que había en este evento? Yo creo que las palabras en donde las personas, en este caso, formulan esta pregunta, que son fariseos, y probablemente algunos de ellos incluso integrantes de lo que era el Sanedrín. ¿Saben ustedes lo que era el Sanedrín? El Sanedrín era ese consejo de los sacerdotes, de los cuales formaba parte Nicodemo, entre otros. También de ese consejo formaba parte José de Arimatea. También dentro de este consejo había hombres llamados Anás y Caifás. Entonces, veamos y ubiquemos a qué grupo pertenecía entonces Nicodemo. Bueno, yo creo que ya me pueden responder quién escuchó esta pregunta, ¿verdad? Nicodemo. Nicodemo. Sí. Porque él fue, pero fíjense ¿cuál fue la respuesta de él? La respuesta de él fue prácticamente quedarse callado cuando escuchó la pregunta. Como que no podemos saber si su reacción fue de temor, probablemente sí, de vergüenza, de incredulidad, de muchas cosas. Sin embargo, vean esta pregunta que él formula y que nos da la idea de que de alguna forma él está tratando, si no de defenderlo abiertamente, sí por lo menos de cuestionar si lo que se estaba haciendo con Jesús era realmente lo correcto. Vean cómo les dice aquí. El que vino de noche dice, el cual ellos, o sea, uno de los fariseos, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, él decía, bueno, por lo menos vamos a escucharlo, ¿no? Por lo menos démosle el beneficio de la duda. ¿Se acuerdan que también en algún momento alguien más que tenía mucho conocimiento formuló una pregunta similar? Un hombre llamado Gamaliel, cuando decía que si este movimiento, decía él, cuando hablaba ya de la iglesia primitiva y cuestionaba y decía, si este movimiento es de los hombres, desaparecerá por sí solo,
Pero el mismo Gamaliel decía, ¿no será que nos hallemos peleando directamente con Dios, no? Entonces, es una pregunta parecida, en cierta forma, a la que hace aquí Nicodemo, pero Nicodemo lo hacía porque claramente él sentía esa responsabilidad, por un lado, de venir de la formación de ser fariseo, o sea, de ser un judío con una gran formación, digamos, en la ley judía, pero además en las tradiciones, que recuerden que a veces para los fariseos pesaban a veces más las tradiciones que la propia ley. Porque, por ejemplo, le daban mucho énfasis al tema del sábado, cuando cuestionaban, incluso decían que una persona era hasta digno de muerte por violar el sábado, ¿no? Y en algún momento ya, pues el Señor les tuvo que enseñar que Él era el Señor del sábado. Bien, pues seguimos adelante, hermanos, con este análisis. Vean, en este capítulo 3, que seguramente ya leímos y que hemos leído seguramente muchas otras ocasiones, porque es un vehículo muy, muy importante para expresar lo que es la voluntad de Dios hacia el humano, hacia el mundo en general, porque ahí nos damos cuenta claramente que la salvación no fue dispuesta para los judíos, ni para cierto segmento, ni cierto país, ni para cierto sector de la población, ni tampoco para alguien que haya vivido en una determinada época. Aquí claramente entendemos con este versículo que conocemos en Juan 3:16, que la salvación ha sido dispuesta para toda la humanidad y que lo único que tiene que hacer cada uno de los humanos es tenerla. Pero podríamos dar lectura a todo el capítulo, sin embargo, lo que podemos hacer es un resumen, ¿no? Miren, del versículo 1 al 21, encontramos esta narración en esta conversación que tuvo, se puede decir así, a escondidas, ¿no? Nicodemo. Si se dan cuenta, cuando en la Biblia se recuerda a Nicodemo, siempre se menciona aquel que vino de noche, aquel que vino de noche. Se subraya una y otra vez que es aquel que vino de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Por qué no tuvo un encuentro? ¿Por qué no fue a buscarlo cuando Cristo estaba predicando en las plazas? ¿Cuántas veces el Señor predicó? ¿Se acuerdan allá? Pudo haberlo encontrado cuando fue la alimentación de los 5,000, o lo pudo haber encontrado cuando fue la alimentación de los 3,000, o lo pudo haber encontrado cuando estaba en cualquiera de los momentos en los cuales Él les decía sus cosas en frente a los fariseos, ¿no? O tal vez cuando en aquella ocasión que lo cuestionaron respecto a de que si se debía o no darse tributo al César. En algunas de esas ocasiones, pues Nicodemo tuvo la oportunidad de presentarse, escucharlo y cuestionarlo incluso, ¿no? Probablemente sí estuvo presente, pero siempre se quedó callado, porque lo que nos damos cuenta, hermanos, es que si en algún momento vino Nicodemo a Jesús, es porque tuvo que haberlo estado siguiendo durante su ministerio. Entonces, claramente dice aquí la palabra que él vino de noche. Lo que sabemos es que vino porque él, siendo un doctor de la ley, ¿qué quiere decir doctor de la ley? Pues una persona que sabía de las Escrituras, una persona que conocía el Antiguo Testamento y una persona que seguramente tenía claro que tenía que venir el Cristo, ¿sí? Así como José de Arimatea, así como Anás, así como Caifás, así como Gamaliel, así como muchos otros considerados también en aquel entonces doctores de la ley, esa es hasta más responsabilidad la que ellos tenían, porque mucha gente del pueblo no tenía claro lo que eran las profecías, pero ellos, conociendo el Antiguo Testamento, tenían una gran responsabilidad porque sabían que en las profecías se hablaba de que tenía que venir el Cristo. Entonces, yo no creo, hermanos, que Nicodemo haya sido el único miembro del Sanedrín, junto con José de Arimatea, en darse cuenta de que Jesús era el Cristo. Pero fueron los dos únicos que se atrevieron, aunque sea de una manera velada, a reconocerle como su Salvador. Más adelante, sí, en efecto, como mencionó Elis, tuvieron que ver los dos en el momento en que fue ya bajado el Señor de la cruz para poder embalsamarlo, porque uno puso una cierta cantidad de sustancias de las que se usaban en aquel entonces para ungir a los muertos, y el otro, pues ustedes saben, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo José de Arimatea? Dijo, yo tengo una tumba en un huerto, una tumba que no ha sido usada, y la dispongo para él. Ese es, digamos, que lo que tuvieron que ver estos dos varones, ¿no?
Bueno, es claro entonces que este varón poseía las escrituras y por lo tanto, cuando empezó a escuchar, primero seguramente por referencias, ¿no? Alguien le platicaba, oye, hay un varón que aparte de Juan el Bautista, está haciendo un ministerio, está haciendo milagros, está haciendo cosas. Por eso es que en algún momento Nicodemo le dice, nadie puede hacer lo que tú haces, ¿qué? Si no viene de Dios. O sea, Nicodemo tenía más que claro que Cristo, bueno, en este caso Jesús, venía de Dios. Él todavía no estaba seguro si era el Cristo. Y por eso fue a verlo. Pero además por eso lo fue a ver a escondidas, de noche, porque sabía que se iba a meter en un problema seriosísimo con el resto del Sanedrín. ¿Saben ustedes, hermanos, que el Sanedrín eran aproximadamente 70 miembros? Imagínense que de 70 miembros, encabezados por Anás y Caifás, uno de ellos se le ocurriera decir, hey, tuve un encuentro con el Señor Jesús y les quiero decir que, de acuerdo a lo que yo conozco de las Escrituras, les puedo declarar abiertamente que Él es el Cristo. Imposible, inimaginable pensar en eso, ¿no? Bueno, pero sin embargo, él, pues sí tenía, yo creo que ya esa convicción. Entonces, en algún momento, seguramente, él, dentro de sí, había formulado su hipótesis. Él había dicho, ¿y qué tal si este es el Cristo? Pero tal vez los prejuicios de su formación, la condición de ser judío, de ser fariseo, de formar parte de este consejo del Sanedrín, hacían que se reservara para él mismo su percepción y su opinión. Bueno, pero la conversación que tuvieron, pues vemos que por un lado, él, pues siendo un doctor de la ley, o sea, alguien que podríamos pensar que tendría que tener más conocimiento de la palabra que el propio Jesús. Si tomamos en cuenta que Nicodemo era alguien que había sido formado como fariseo y Jesús era hijo de un carpintero, de acuerdo a la percepción de la gente, pues ¿quién tenía como que más posibilidades de darle clases y darle instrucciones a quién? Y justamente aquí las cosas se voltean, porque es Nicodemo el que va y le pregunta. Y el mismo Señor lo dice, ¿eres tú, doctor, y no sabes esto? Cuando le dice, ¿os es necesario nacer de nuevo? Y bueno, al final de cuentas el propio Nicodemo queda como en shock, queda como en una situación en la que no alcanza a entender que a pesar de que él conoce la ley, conoce lo que dijeron los profetas, no ha sido capaz hasta ese momento de entender el milagro de la salvación. Bueno, pero algo le decía, algo en su interior, yo creo que ese Espíritu Santo que todos sabemos que actúa en las personas antes de que le reconozcamos como nuestro Salvador, es el Espíritu Santo el que le acompañó de alguna manera y lo impulsó a que fuera a buscarlo y continuara dándole seguimiento a cada una de sus actividades, hasta lo que vimos y que nos acaba de leer la hermana en ese versículo del 47 al 52, cuando él por lo menos hace un intento de que el resto de los fariseos y el resto de los miembros del Sanedrín reflexionaran respecto de lo que era el Señor. Porque para entonces ya entre ellos estaba la convicción de matarlo, ¿no? Bueno, hablamos ya entonces de Nicodemo. Ahora hablemos de Juan. Juan, por su lado, ¿cómo conoció al Señor? Pues realmente lo conoció desde niño. Porque si recordamos, cuando viene la anunciación, ¿quién era el padre de Juan? Zacarías. Zacarías, ¿Y Zacarías qué función tenía? sacerdote. Sacerdote. Exacto. Y cuando le fue anunciado el nacimiento de su hijo, porque hay que recordar que la esposa de Zacarías había tenido un problema de esterilidad durante muchos años. No habían podido tener hijos. Y cuando la llegada de su hijo, pues Zacarías estaba pasando precisamente por la etapa en la que él había sido elegido para entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Y entonces eso es como el momento en el cual él tuvo que quedar mudo por su incredulidad y recuperó el habla hasta que pudo pues tener ya la claridad de que venía este hijo, ¿no? Y muchos de sus familiares decían, ¿cómo le vamos a llamar? Y él dijo, se va a llamar Juan, porque así fue puesto el nombre por el ángel cuando le dio la anunciación.
Pero más adelante vemos que la esposa de Zacarías tuvo un encuentro con María. Y se acuerdan ustedes, hermanos, que cuando el ángel le anuncia a María, le dice, he aquí tu parienta también, dice, la que llamaban estéril, ¿no? También está embarazada, porque le dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué le dice eso? Bueno, pues porque dice que la que llamaban estéril. Luego entonces, si María y la madre de Juan, parientas, pues seguramente también había algún parentesco con Jesús. No obstante que no fuera directamente hijo de José, pero sí era hijo de María. Y si María y en este caso la esposa de Zacarías, Elizabeth, eran parientes, pues yo no sé si eran primos segundos, pero algún parentesco familiar claramente tenía, ¿no? Entonces esto lo podemos ver allá en Lucas, si lo quieren confirmar, alguien que nos ayude leyendo el versículo 35 al 37 de Lucas 1. Si alguien lo tiene, adelante, hermanos. Lucas 1, del 35 al 37. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Hasta el 37. O sea que incluso en algún momento el embarazo, tanto de María como de Elizabeth, coincidieron, ¿no? Los últimos 3 meses del embarazo de Elizabeth fueron los primeros 3 meses del embarazo de María. Y prácticamente se puede decir que eran como de la misma generación. Nacieron prácticamente con diferencia de 6 meses, Juan y Jesús. ¿Vieron? Entonces Juan inició también su ministerio antes. ¿Por qué lo inició antes? Bueno, porque precisamente él tenía que anunciar el ministerio del Señor. Veamos por favor allá en Mateo 3, y leamos del versículo 1 al 4. En aquellos días vino Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, entonces inició primero Juan. Y continuamos. Cuando Juan entonces viene a anunciar la llegada de Cristo, también dice que ellos tenían que tener en algún momento dado un encuentro. ¿Sí? Veamos cómo fue este encuentro. Mateo 3, del versículo 13 al 17. Del 13 al 17, Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, entonces aquí estamos viendo cómo es que se dio el encuentro, o más bien el reencuentro, pero aquí ya no estamos hablando de dos
Te corto. Primos o de dos familiares, ¿no? Seguramente en su niñez, pues yo no sé si llegaron a convivir porque la Biblia no lo consigna, ¿no? No nos narra si jugaron canicas o si a lo mejor compartieron algún juguete, no lo sabemos, pero lo que sí es un hecho es que ya en su edad adulta, Juan inició su ministerio porque él lo hizo en el desierto. Como sabemos, él fue consagrado por su madre a Dios en su calidad de nazario. Es una persona que, entre otras cosas, decía la Biblia que no iba a pasar navaja sobre su cabello, y también la Biblia nos narra que vivía pues cubierto de pieles de animales y prácticamente en una vida completamente de ermitaño, ¿no? Pero no era realmente un ermitaño, era una persona que vivía apartado, pero predicaba y bautizaba porque tenía la autoridad. Entonces aquí vemos que ya en su edad adulta, más o menos, si consideramos que el ministerio tanto del Señor inició como a los 30 años más o menos, pues para entonces Juan tuvo que también haberlo iniciado poquito antes, ¿no? Por lo mismo de que él tenía que anunciar la llegada de Jesús. Y bueno, inicia entonces con ello, con el bautismo de Jesús, prácticamente inicia su ministerio. Y un poco más adelante entonces, veamos que después de narrar el encuentro con Nicodemo, en Juan 3 también se habla acerca de Juan. Vamos a ver, porque dice este capítulo 3, del versículo 22 al 30, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. Esto ya había ocurrido después del encuentro, tanto con Nicodemo, con el propio Juan. Dice, y venían y eran bautizados, porque Juan no bautizaba, dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Esto fue también previo a cuando fue encarcelado y después fue pues decapitado, ¿no? Entonces dice, hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan, dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos que sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es decir, dice aquí prácticamente Juan que la misión que él tenía encomendada estaba ya cumplida. Es anunciar la llegada del Cristo y dejarle muy claro a la gente, porque estaban algunos confundidos. Algunos pensaban que el propio Juan era el Cristo, pero aquí les deja claro que él no es. Y antes también había dicho que él no era digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias, ¿no? Y fíjense el versículo 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo yo ya hice lo que tenía que hacer y no le voy a restar protagonismo a quien lo debe tener, que es el Cristo. Bueno, pues yo creo que aquí ya podemos hablar de tanto diferencias como de similitudes, ¿no? Vamos a ver si me dan ustedes pauta y a alguien si se le ocurre algún complemento. Diferencias. Bueno, en primer lugar, Juan era una persona, digamos que prácticamente del pueblo, ¿no? Una persona que tal vez pues tenía algún oficio, su familia. Sabemos que Zacarías era sacerdote, pero después de eso ya no se supo si él continuó con esta tradición. De hecho, lo más probable es que no, porque él tenía una misión muy diferente que cumplir. Y por contraste, aquí también, como se mencionaba, ¿no? Tal vez podemos encontrar contrastes. Nicodemo era un miembro de Sanedrín, o sea, como que estaban posicionalmente en la sociedad en lugares completamente diferentes, ¿no? También podríamos pensar que el nivel socioeconómico era distinto, ¿no? Es muy probable que el nivel socioeconómico de Nicodemo fuera alto y el de Juan fuera bajo.
Nicodemo también era formado en la ley y en las tradiciones de los fariseos. Juan cumplía con una misión que había sido anunciada desde su padre. A su padre le había sido anunciada. A su padre Zacarías, allá en Lucas, en el capítulo 1 y el versículo 17. Juan desde el principio sabía que Jesús era el Cristo. Nicodemo lo descubrió durante el ministerio del Señor. Estas son las diferencias entre uno y el otro. ¿A alguien se le ocurre que haya otra diferencia? Pero sí vemos claro que eran personajes diferentes, ¿no? Pero vamos a ver sus similitudes. Bueno, en primer lugar, los dos eran judíos, ¿no? Tanto Nicodemo como Juan eran judíos. Sí. Sí. Bueno, ya encontramos una similitud. Otra. ¿Se les llegó a reconocer algún liderazgo? Sí, Si Nicodemo era miembro del Sanedrín, pues seguramente tenía un liderazgo. claro. Y Juan, en su momento, cuando inició su ministerio, también le llamaban rabí. Sí. Algunos por convicción y otros por burla, ¿no? Porque incluso algunos miembros del Sanedrín le llamaban rabí, pero lo hacían como con ironía, como retándolo. Bueno, entonces, de alguna manera también encontramos la similitud de que en algún momento los dos ejercieron un liderazgo. Ambos, en algún momento, dudaron o tuvieron debilidad con respecto al Señor Jesús. Los dos llegaron a saber que era el Cristo, pero los dos también tuvieron en algún momento duda, debilidad, o al menos quisieron que se les confirmara. Juan 3:2, por favor. Quisiera que una persona buscara Juan 3, versículo 2, y otra persona Mateo 11, del 1 al 3, para que leamos inmediatamente las dos citas. Juan 3:2. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podrá hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ok, Nicodemo tenía claro que Jesús venía de Dios. Sin embargo, viene de noche porque no está del todo seguro, o al menos no quiere arriesgarse a que se le critique y hasta se le expulse, y posiblemente hasta podría ser considerado reo de muerte por encarar al Sanedrín, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito también la creencia de Nicodemo, pero al mismo tiempo su duda y su debilidad. Y veamos también Mateo 11, del 1 al 3. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Como que pareciera que es una pregunta que no tiene razón, ¿no? ¿Cómo? O sea, convivieron desde niños. Sus madres recibieron en su momento su anunciación. Yo estoy seguro que la madre de cada uno de los dos les explicó esta situación y la sabían. Más adelante tuvieron su encuentro. Juan bautizó a Jesús. Como que esta pregunta no viene al caso. ¿O no lo creen así, hermanos? O sea, ¿por qué Juan le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Como que muchos han pensado que es tal vez por la angustia que él tenía de estar encarcelado, de estar a punto de morir, y tal vez sentir la desesperación de que todavía no veía con claridad el actuar de Jesús. Pero también vemos que entonces tanto uno como el otro tuvieron, por un lado, la convicción, pero también tuvieron su momento de duda, como también en su momento escuchamos en predicaciones anteriores con Gonzalo, la duda que tuvo el mismo Pedro. Bien, pero fíjense, yo creo que esta es la similitud más importante. Cada quien tuvo en su momento y en su forma su encuentro personal con Cristo. Amén. ¿Qué más similitud o qué más importante similitud que esta? Cada uno en su momento, cada uno en su modo, cada uno con su trasfondo, pero cada uno tuvo un encuentro personal con Cristo.
¿Les suena, hermanos, que a nosotros nos pasa algo similar? Tenemos vidas diferentes, tenemos trasfondos diferentes, hemos pasado por situaciones diferentes, pero ¿qué nos une? Que cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Bien. Bueno, en el capítulo 3 de Juan, pues son mencionados estos dos personajes. Por eso yo les preguntaba, si están al corriente en sus lecturas, seguramente me dirán, pues mira, del versículo 1 al versículo, ¿qué? 21, está la conversación entre Juan y Nicodemo. Y del versículo 22 al versículo 36, pues viene el tema de la relación con Juan. Entonces, en ese capítulo 3 encontramos a los dos personajes. De manera entonces distinta de origen, también son de un origen diverso, probablemente ni siquiera, ya vimos que por más que nos esforzamos, digo, salvo que algún teólogo nos saque del error y nos diga, sí, tuvieron una conversación por tal y por tal, al menos hermanos, yo no encuentro que hubieran tenido en algún momento un encuentro personal, Nicodemo con Jesús, pero lo que sí los une es que cada uno de ellos tuvo el momento de reconocer a Cristo como su Salvador. De la relación del Señor con cada uno aprendemos cosas distintas, pero hay algo muy, muy importante que es precisamente que en la conversación de Nicodemo, si no hubiese existido esa conversación, yo no sé de qué manera, pero tal vez de alguna forma distinta, el Señor nos hubiera dicho estas palabras, pero venturosamente vemos que fue dado con la conversación con Nicodemo, que se derivó Juan 3:16, ¿no? ¿Quién me puede decir de memoria este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, claramente escuché un coro aquí, hermanos, porque es una porción de la Biblia que yo creo que es algo de lo primero que aprendemos y de lo primero incluso que memorizamos. Entonces, todo lo que cierra este versículo proviene de la conversación con Nicodemo. Y por otra parte, las palabras de Juan dejan también claro que él era quien anunciaba la llegada del Cristo, porque él hace incluso la metáfora de llamarle el esposo. Más adelante también la palabra utiliza mucho esta similitud, ¿no? Cuando dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y en Juan 3, del 31 al 36, Juan deja claro quién es el Hijo de Dios. Antes había él dicho que ni siquiera era digno de desatar sus sandalias, como mencionamos, ¿no? Allá en Juan 1, en el 27, en el capítulo 1, dice, este es el que viene después de mí, dice, viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así se refería Juan con respecto a Jesús. Bueno, por diferentes vías, por diferentes caminos, por diferentes propósitos, pero finalmente estos dos varones jugaron un papel importante en el ministerio de Cristo para conocer las cosas que Dios puede hacer y cómo actúa en cada uno de nosotros de acuerdo a su plan perfecto. ¿Les parece, hermanos, que ahora ya podemos entender un poquito más las diferencias y similitudes entre estos dos varones, pero al mismo tiempo la correlación que tienen? Sí, claro. ¿Y ustedes siguen pensando que eran muy diferentes? No. En realidad no lo eran, ¿eh? No, No, Y si lo eran, Dios hizo que tuvieran algo en común, algo fundamental. ¿Qué es? a Cristo. A en su Cristo, corazón. la salvación. La salvación, pues sí, a Cristo en su corazón. Así es. Así como cada uno de nosotros. En efecto, Ale, así como cada uno de nosotros, que tenemos vidas, trasfondos, edades, circunstancias, familias, cultura, formación, muchas cosas diferentes, pero al final de cuentas, a cada uno de nosotros el Espíritu Santo dispuso que tuviéramos un encuentro personal con Dios. Amén. Sí, así es.
Así es. Y gloria a Dios por ello. Pues yo quise compartirles este análisis, hermanos, y no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna duda. Muy interesante, hermano. Y muy didáctico. Y aquí veo también en todo esto, pues, lo religioso de Nicodemo y aún de Juan el Bautista. El ser religioso realmente no te lleva a un encuentro con el Señor. Y ellos tuvieron que tener ese encuentro personal con el Señor. Sí. Yes. La prueba está en las palabras de Nicodemo, ¿no? Cuando él mismo decía, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿eres tú doctor de la ley y no lo sabes? Es necesario nacer de nuevo. Y él no entendía, él pensaba que era un nacimiento físico. Por eso decía, ¿puede acaso el humano volver a entrar al vientre de su madre? O sea, él se imaginaba el nacimiento real, material, no el nacimiento espiritual. Y entonces es cuando el Señor le tiene que explicar del nacimiento espiritual. Y como bien dice Mimi, también un poquito el apego que tenía Juan, porque él dice, yo no puedo ser quien te bautice, tú me tienes que bautizar a mí. Pero el Señor le dice, las cosas tienen que ser así. Tú me tienes que bautizar a mí para que descienda el Espíritu Santo como paloma y todos vean la declaración que viene de los cielos de que he aquí mi Hijo en quien tengo complacencia. Así es. A mí se me hizo muy sorprendente porque al principio cuando nos preguntaste las similitudes, no pude pensar en nada, pero ya que las mencionaste, pues tienes razón, todas eran similitudes. Y eran como muy obvias, pero no las podíamos pensar. Y como que pensamos que eran diferentes, ¿no? O sea, nada que ver por la forma. Claro, pero es que y así nos pasa, ¿no? Así nos pasa. Así es, así nos pasa. Aún las diferencias a veces nos correlacionan. Y nos pasa con las personas, a veces enfatizamos nuestras diferencias en lugar de nuestras coincidencias. Y así es, pues, exacto. debemos cambiar ese paradigma de ver rápidamente las diferencias, pero no las coincidencias, y además eran trascendentes las coincidencias. Y las diferencias pues eran pasajeras. Exactamente, como que no son tan relevantes como las coincidencias, ¿verdad? Como que en realidad si las ponemos en una balanza, en una forma de decirlo, Liz, como lo acabas de expresar, es que seguramente si las pones en una balanza, pesarían más las similitudes que las diferencias. Y sobre todo una que es contundente, lo que les llevó a tener cada quien su encuentro personal con Cristo. Esa es la más contundente de todas las similitudes. Así es. Así es. Wow, pues gracias, Juan, porque... Muchas gracias, Juan. Aprendemos. Muy bien. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, hermanos, muchas gracias por escucharme y por tomar todo este tiempo del servicio del día de hoy.